Ahí estamos grabando también. Y deberían estarme viendo en la cámara en este momento. ¿Cómo están? Pueden escribir cómo se encuentran en el chat o pueden hacer una seña con la mano si es que nos están viendo. Joven, ¿cierto? Ahí está Sterly, creo. Vemos a Irma también, vemos a Marta García de Orrego por allá. Está Teresa, que es una integrante histórica de nuestro grupo por acá en Concepción, Chile. Y vemos también algunas otras personas que están unidas. Espero que todos se encuentren muy bien. Por ahí también tenemos a Vania que está levantando la mano haciendo uso de las reacciones, que ustedes también pueden acceder ahí a través de la barra inferior de Zoom. Eh, Vania está como coanfitrión en esta oportunidad, ella también es colaboradora de nuestra fundación, ya les voy a decir de qué fundación se trata, y va a estar viendo ahí las preguntas que salen en el chat por si acaso yo no las veo mientras estoy hablando con usted. Entonces, si alguno quiere hacer preguntas a través de texto, las puede escribir y las vamos a ir ahí tomando pendientes para ir respondiéndolas a posterior. Eh, brevemente, brevemente de lo que se trata esto. Este es nuestro quinto conversatorio. Hemos hecho varios conversatorios online, así como estamos ahora conectados a través de Internet. Hemos tratado distintos temas. Se habló en un principio de Parkinson en general, después nos paseamos un poco por la salud mental de las personas con Parkinson y sus familiares o cuidadores. Después estuvimos hablando de ejercicio, de cirugía. Y en esta oportunidad traemos un tema del cual se habla muy poco, porque tiene que ver con la parte más científica de la enfermedad de Parkinson. Hoy día no vamos a hablar de tratamientos ni de características del Parkinson, sino que vamos a hablar directamente de los mecanismos del Parkinson, es decir, cómo el Parkinson funciona, y esto basado directamente en la evidencia científica más reciente que ha aparecido. Eh, Les voy a contar más adelante sobre el tema. Por ahora les voy a ir compartiendo una pequeña presentación. En cuanto se las comparta, por favor, ustedes me dicen si se ve o no se ve. Eh, Todavía no la estoy compartiendo. Denme unos minutos para configurarla bien. Ah, aquí está. Ok. Vamos a poner esto en pantalla completa. Aquí. Y ahora se las voy a compartir. En unos minutos más deberían poder verla. Ahí. Ok, ustedes me dicen si están viendo algún tipo de imagen, ¿cierto? Dice, hablemos de Parkinson y hay algunos logotipos por ahí, ahí está también mi nombre. Pueden escribir en el chat si se ve adecuadamente, eso yo también voy a estar tratando de verlo acá, o hacen una seña para arriba en su cámara si lo están viendo. También pueden usar su micrófono si lo desean y decir que está todo ok en la presentación. ¿Se ve? ¿Todavía me escuchan? Vania, ¿puedes confirmarnos por el chat? ¿Se ve? Ahí estamos, ahí ya están confirmando algunas personas, se ve y se escucha. Entonces, este es el título de lo que vamos a conversar el día de hoy. ¿Ya? Muchas gracias por la confirmación a todos. Como les decía, es nuestro quinto conversatorio y el tema central de hoy es como la relación de la enfermedad de Parkinson, que todos conocemos, ¿no es cierto?, con el intestino, con el sistema digestivo de las personas, ¿ya? Es un tema bastante desconocido, como se los anticipaba, pero a mi juicio bastante pertinente que todos podamos tener esta información. ¿Ya? Antes de llegar al tema propiamente tal, quiero contextualizarlos porque, por supuesto, no todos me conocen a mí y no todos conocen el contexto de estas actividades. La Unión Parkinson Bio Bio es una agrupación de pacientes y familiares que funciona en la ciudad de Concepción, en Chile, y es uno de nuestros tres brazos operativos de acción, en donde tenemos tres formas de ayudar a los pacientes desde acá, desde nuestra ciudad. Uno, y que fue el primero que comenzó, se trata de No Freeze, que es un programa y un dispositivo, una ayuda técnica especialmente dedicado para ayudar a los pacientes con enfermedad de Parkinson que tienen congelamiento de marcha. Esta fue nuestra primera iniciativa, la iniciamos por allá por el 2012 en la ciudad de Concepción y se ha mantenido hasta la fecha.
Por otro lado, a la derecha, en esta esfera, ustedes ven representado Neuroboxing Parkinson, que es nuestro programa de ejercicio para personas con enfermedad de Parkinson y que ocupa la técnica del boxeo sin contacto para manejar los síntomas de la enfermedad. Esto comenzó en 2016 y se ha mantenido también hasta la fecha con bastante éxito. Y por acá en el centro tenemos el organismo que articula todo esto, que es la Fundación Unión Parkinson Bio Bio, que como les comentaba es un organismo sin fines de lucro que en nuestra ciudad ayuda a los pacientes. Ese es más o menos el contexto. Mi nombre es Miguel Pino García, yo represento a este grupo de la ciudad de Concepción y en este momento me toca compartir con ustedes este conversatorio. Voy a continuar un poco con la utilidad pública, esto es para que ustedes sepan algunas de las cosas que están disponibles para ustedes, en particular sobre todo para aquellos que me están escuchando desde fuera de Concepción, Chile, tenemos varias actividades disponibles que son a distancia por Zoom, como estamos conectados ahora. Tenemos sesiones de ejercicio en vivo por telemedicina, en donde nos conectamos por una pantalla y podemos hacer ejercicio con ustedes a través de Internet. Por lejos, lo que más nos piden y solicitan son las sesiones de teleconsulta, que consiste en una hora en donde atendemos tus dudas que tengas sobre Parkinson y damos alguna orientación al respecto. En nuestro canal de YouTube tenemos varios videos y clases de ejercicio que tú puedes seguir en tu casa. Y también tenemos un servicio de acompañamiento psicológico para los pacientes y sus familias que se vean hasta cierto punto abrumados por el diagnóstico de la enfermedad o por tener que estar demasiado tiempo en casa en pandemia. Todo eso nos afecta de una u otra forma. Y también ofrecemos ese servicio que consiste básicamente en una sesión de una hora en donde una profesional va a conversar contigo y más o menos guiarte para todos estos temas asociados a la salud mental que pudiese estar afectando o al cuidador familiar o también al propio paciente. Para todo esto, más información o si usted quisiera alguno de estos servicios, el número de contacto del que está en pantalla es un teléfono directo para quien esté en nuestro país, Chile, o un WhatsApp para quien se encuentre fuera de Chile también y pueda contactarnos. ¿Ya? Como les contaba, el conversatorio de hoy es parte de una serie de conversatorios que se han venido realizando. Aquí les tengo, por ejemplo, el Hablemos del Parkinson versión 3, en donde tratamos el tema de ejercicio físico, y la versión 4, en donde se habló de cirugía. Esto que usted ve acá al lado son códigos QR. Si usted quiere, los puede escanear apuntando la cámara de su teléfono celular y los va a llevar directamente a la grabación de esos conversatorios que ocurrieron hace un tiempo atrás y los puede revisar plenamente, retrocederlos, volverlos a avanzar como usted prefiera, para escuchar lo que en ese momento se habló ahí. Los dejamos ahí unos segundos más en pantalla por si alguno de ustedes quiere escanearlo y si no, más adelante les digo cómo lo pueden encontrar directamente en YouTube. ¿Ya? Ahí Catalina nos dice que no sabe si pueda quedarse todo el tiempo conectada. Y la información sobre teleconsulta también va a quedar grabada. Esta presentación está siendo grabada en este momento y eventualmente la vamos a compartir, así como estamos compartiendo la grabación de nuestra tercera y cuarto conversatorio que ocurrieron antes que este, por supuesto. Y siguiendo un poco con la utilidad pública, y esto me van a disculpar las personas que me escuchan desde el extranjero, desde fuera de Concepción, Chile, porque este aviso es exclusivamente para las personas que viven en nuestra ciudad. Estamos a punto de comenzar un nuevo ciclo de entrenamiento físico y estamos aceptando personas de Concepción que quieran participar y entrenar con nosotros presencialmente 3 veces por semana en un gimnasio, donde vamos a estar acompañándolos y haciendo ejercicio físico rodeado de profesionales muy capacitados, kinesiólogos entrenados en la enfermedad de Parkinson, para realizar ejercicio con ustedes durante 24 sesiones continuas de entrenamiento, por supuesto sin ningún costo asociado. De nuevo, hay un formulario de inscripción y les recuerdo que esta es una actividad presencial en donde usted se tiene que ir, valga la redundancia, presencialmente a un gimnasio, así que está principalmente dirigido a personas que vivan en Concepción o comunas vecinas o gente que no tenga ningún inconveniente para acercarse a Concepción 3 veces por semana. Entonces, de nuevo, el número de contacto es el mismo de siempre, que está ahí abajo, y si usted quiere directamente inscribirse en el programa de ejercicio, también puede escanear ese código que está en pantalla y los va a llevar a un formulario de inscripción.
¿ya? Si bien esto está focalizado a la gente que vive en Concepción, en Chile, si alguien es del extranjero y tiene todas las posibilidades para venir a entrenar con nosotros, también por supuesto va a ser muy bien recibido, pero este es un entrenamiento presencial que no se hace a través de Internet, entonces necesitamos estar físicamente con las personas. Ok, dicho la utilidad pública, vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. Espero no haberlos molestado mucho con estos avisos iniciales al principio. Y el tema es básicamente lo que ustedes están viendo en pantalla ahora. Busca responder a una pregunta. ¿Puede la enfermedad de Parkinson comenzar en el intestino? O concretamente, estamos hablando de una enfermedad o una condición neurológica que empieza lejos del cerebro y que de alguna forma afecta al cerebro. Yo no sé si alguno de los que está presente en este momento, y los invito a escribir en el chat o quizás abrir el micrófono y brevemente nos puede decir si había escuchado de este tema antes. No vamos a hablar necesariamente de nutrición en enfermedad de Parkinson, eso va a ser tema de otro conversatorio muy pronto, la versión 6 de nuestros conversatorios online. Hoy día vamos a hablar directamente de los mecanismos de la enfermedad, de cómo funciona el Parkinson y nos vamos a meter a tratar de entender qué tiene que ver el intestino, el sistema digestivo, con algo que aparentemente ocurre en el cerebro, que es la enfermedad de Parkinson. ¿Ya? Esta presentación, les digo al tiro, que tiene evidencia científica, lo que significa que van a ver algunas imágenes y algunos monos un poquito raros que no son comúnmente usados en las presentaciones, pero a juicio de este humilde presentador, yo pienso que la ciencia debería ser de dominio de todos por igual, y yo voy a tratar de explicarles esos monos para que todos entendamos de lo que se está tratando. Porque una de las grandes críticas que se le hace a la investigación científica es que se comunica muy poco a los pacientes. Las personas que tienen enfermedad de Parkinson son los que deberían estar enterados de estas cosas en primera línea, ¿cierto? Pero como esta información es un poco agresiva, se publica en revistas a las que nadie tiene acceso y por lo general se publica en el idioma inglés y no muchos hablan o entienden el inglés, esta información suele bajar muy poco a los pacientes y a las comunidades y ese es el propósito de este conversatorio. Yo voy a tratar de aterrizarles toda esta investigación científica para que nos quedemos con algunas ideas importantes. ¿Les parece? ¿Tenemos algún comentario por micrófono antes de comenzar? ¿No? Si no, comenzamos. Buenas tardes. Hola, no sé quién me habla, tienes que decirme tu nombre si puedes. Gloria ¿Gloria? de la ciudad de Manizales, país Colombia. Ok, Gloria de Colombia. Gusto saludarte. Cuéntanos. Mi esposo pues sufre de Parkinson y he estado muy atenta a las conferencias. Muchas gracias. Ujú. En cuanto a la pregunta que dice, pues en este momento él tiene un problema de digestión, estreñimiento, como se dice acá Ajá. en Colombia, y el médico me decía que estaba asociado al problema del Parkinson. Entonces, en ese sentido es que he escuchado hablar la relación que tiene el aparato digestivo, el intestino con el Parkinson. Excelente, muy buena observación. Podemos extender la observación de Gloria a quizás varios de ustedes que están presentes en este momento. Estoy casi seguro y podría asegurarles que la mayoría entiende, si es que son pacientes los que nos están escuchando o familiares, que la enfermedad de Parkinson no es solo los problemas de movimiento o de equilibrio, ¿no es cierto? Sino que también son otras cosas. A lo mejor hay un poco de tránsito lento, a lo mejor hay un poquito de pérdida de olfato, a lo mejor hay algún tipo de alteración en el sueño o alguna característica particular en el sueño. Entonces estamos hablando de que la enfermedad de Parkinson se acompaña de cosas que no son necesariamente o no tienen necesariamente que ver con el movimiento. Y no sé si alguno de ustedes en algún momento se ha preguntado por qué eso es así. ¿Por qué la enfermedad de Parkinson parece ir acompañada de problemas intestinales? ¿Por qué la enfermedad de Parkinson parece que también tiene algo que ver con el sueño o con otras cosas que no necesariamente son movimientos? Y de eso trata la presentación el día de hoy. Ok, avancemos, porque yo voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible para que después podamos cerrar la presentación y conversar entre todos nosotros. Entonces, en el recuadro de acá abajo, en la parte amarilla, ustedes van a ir encontrando algunos datos clave que son como las cosas que usted debería llevarse de lo que yo le voy a ir mostrando.
Entonces, ¿qué tenemos por acá? Esto es un repaso, ya no es nuevo para nadie de nosotros. La enfermedad de Parkinson es a nivel mundial la segunda enfermedad neurológica más prevalente, lo que significa que está más presente en la población. La primera es la enfermedad de Alzheimer y justo en el segundo lugar viene la enfermedad de Parkinson. Eso significa que hay mucha gente que tiene enfermedad de Parkinson, cerca de 6, casi 6,5 millones de personas en todo el mundo. Y la enfermedad de Parkinson fue la primera condición en asociarse a la falta de una sustancia química en el cerebro, que es la famosa dopamina, que todos hemos escuchado en algún momento. Entonces, tampoco es un misterio que la persona con enfermedad de Parkinson tiene sus niveles de dopamina bastante más bajos y por eso necesitan usar un medicamento para complementar esa función, ¿ya? Eso lo hemos tratado también en otros conversatorios. Lo que ustedes ven a la izquierda es una representación, un dibujo de cómo un paciente de Parkinson se ve. Y tú puedes ver aquí que está un poquito encorvado hacia adelante, tiene sus manos un poquito apretadas. En un dibujo no puedes ver el temblor, pero normalmente hay temblor involucrado. Y puedes ver que tiene su cara como más bien triste o apenada, ¿no es cierto? Pero yo no por casualidad te puse aquí la fecha en que esto se dibujó y si puedes ver el color que lo puse un poquito claro, pero este dibujo se hizo en 1886, o sea, hace más de 130 años atrás. Y hace 130 años atrás los pacientes de Parkinson se veían como este dibujo, lo que significa que hoy, 2021, los pacientes o las personas con Parkinson no deberían parecerse mucho a este dibujo, porque hace 130 años atrás casi no habían tratamientos para Parkinson, pero hoy en día sabemos del ejercicio, sabemos de los medicamentos, sabemos de la nutrición y sabemos muchísimas cosas del Parkinson para que usted no tenga ninguna opción a su alcance. Y el mensaje de esta imagen es que si la persona con Parkinson se ve como este dibujo todo el día, significa que nosotros los terapeutas algo no estamos haciendo para que usted se sienta mucho mejor y no se parezca a este dibujo. O sea, pueda andar más erguido, más contento, más fuerte y más ágil con su movimiento por la vida, ¿no es cierto? Y lo que ven acá a la derecha es una imagen de una zona del sistema nervioso que está ligeramente por abajo del cerebro y que fue cortada para ver cómo es por dentro. Aquí está la famosa sustancia negra en la imagen de la derecha, que se ve más oscuro, por eso su nombre, por eso se llama sustancia negra. Y acá a la izquierda, en la foto de la izquierda, es la sustancia negra de una persona que por supuesto falleció y que durante su vida tuvo enfermedad de Parkinson y ustedes pueden ver cómo la sustancia negra ya no es tan negra, está más decolorada y eso significa que las neuronas que estaban en la sustancia negra poco a poco se fueron muriendo y por eso ya se ve que no están. De hecho, no se ven, no es como que se vea que no están, simplemente no se ven. ¿Ya? Y esto es lo que pasa a nivel de la estructura, a nivel del cerebro en una persona con enfermedad de Parkinson. Ese es el componente neurodegenerativo del que tanto se habla, de las famosas neuronas que poco a poco van dejando de estar, ¿no es cierto? Estas son las neuronas que producen la dopamina y no es de extrañar que si la fábrica de dopamina está degenerándose, hay poca dopamina en el sistema. Entonces, yo les muestro esta imagen particularmente para que después ustedes se acuerden de esta foto, de cómo la sustancia negra ya no está tan negra, porque vamos a mostrarles más adelante una foto de esta misma porción del cerebro, pero no de una persona, sino de un animal de experimentación, y vamos a ver que es muy parecido a lo que pasa en las personas y eso va a tener relevancia para nosotros. Estoy seguro que también han escuchado que la enfermedad de Parkinson tiene algo que ver con unas estructuras del cerebro que se llaman núcleos de la base, que son estos que están acá, no los voy a nombrar ahora, pero seguramente han escuchado alguno de esos nombres. Y lo que está a la derecha es un esquema para mostrarte solamente que los núcleos de la base están, pero absolutamente interconectados con el resto del cerebro, ¿ya? Entonces, la enfermedad de Parkinson, si bien afecta a estas estructuras que están en el cerebro muy escondidas ahí entre medio, tienes que ver que esto se conecta con muchas otras cosas más. Y este esquema que tú ves ahí tan complicado, tan como una maraña de cosas y de líneas que van de un lado para otro, es porque efectivamente eso es así. En el cerebro de cada uno de nosotros todo está muy interconectado con todo y los núcleos de la base no son una excepción. Lo que está, recuerda, en el reglón amarillo abajo es lo que tú deberías sacar como mensaje acá, y los núcleos de la base son un circuito de neuronas en el cerebro que son responsables de regular tres cosas: el movimiento, las emociones y la conducta. Y ahí es donde se supone que hay un problema
en la enfermedad de Parkinson porque este circuito funciona con dopamina. Entonces, eso es más o menos lo que hemos transmitido. Información nueva en nuestra siguiente diapositiva, quizás nueva para muchos de ustedes, quizás no tan nueva para algunos de ustedes. A nivel de la célula, a nivel de las neuronas, en esa sustancia negra y en otras zonas del cerebro también, ocurre algo muy particular, estimados y estimadas, es que unas pequeñas proteínas, que son como maquinarias, como compuestos que están dentro de las neuronas, comienzan a comportarse de una manera extraña. En la enfermedad de Parkinson, la proteína que nos interesa tiene este nombre un poco enredado. Trata de decirlo en tu mente o si quieres pronunciarlo allá al otro lado de la pantalla, porque la proteína que tiene que ver con el Parkinson se llama alfa-sinucleína. Para los que no saben lo que es una proteína, las proteínas son las pequeñas maquinarias de nuestro cuerpo. Hacen muchísimas cosas. ¿Ya? Fabrican energía, unen compuestos, degradan el azúcar que te comen y la convierten en energía que puedes usar, e incluso unen las moléculas de ADN para codificar algunos genes. Entonces las proteínas son las pequeñas maquinitas de nuestro cuerpo que hacen todas las funciones biológicas. Y hay una de esas que se llama alfa-sinucleína, que es muy importante para el Parkinson, porque cuando esta pequeña proteína tiene una forma que no es la correcta, entonces no puede cumplir su función biológica y eso se cree, y con bastante evidencia que la respalda, que es la causa celular de la enfermedad de Parkinson. Esta proteína que tiene una forma distinta y que como fruto de esa forma diferente no puede cumplir su función, entonces pasa lo que tú ves en esta imagen. Fíjate que imagínate que la proteína alfa-sinucleína normal tiene esta forma, pero cuando no tiene esa forma normal, sino que tiene una forma que vamos a llamar patológica, muy entre comillas, esta proteína se empieza a juntar dentro de las células con forma de unos pequeños tubos y después se forma una maraña de proteína que no sirve o que está más o menos mala y se acumula. Y eso es lo que nosotros en Parkinson conocemos como cuerpos de Levy. No sé si habías escuchado ese término, probablemente algún neurólogo lo habrá dicho en algún momento, o quizás a alguno de ustedes le habrán dicho, usted tiene Parkinson con cuerpos de Levy, ¿ya? Y ese es el Parkinson maligno, el más agresivo. Y eso es un mito, porque lo cierto es que la enfermedad de Parkinson tiene cuerpos de Levy. No es que el Parkinson con cuerpos de Levy sea el Parkinson maligno, el Parkinson agresivo, sino que usted que está escuchando esta presentación ahora sabe que los cuerpos de Levy son una característica del Parkinson. No es ni bueno ni malo, es así. En las neuronas de la persona con enfermedad de Parkinson, si uno es capaz de mirarlas, encuentras estas pequeñas estructuras, como tú ves en este dibujo, ahí hay una neurona, y está el núcleo de la neurona y está el cuerpo de Levy pegadito al lado. Y ese cuerpo de Levy tiene proteínas, tiene concretamente alfa-sinucleína. Y eso es como la base para entender lo que yo te voy a explicar a continuación. ¿Qué es lo que pasa? Es que al parecer esos cuerpos de Levy, esas proteínas, están presentes en otros sitios, no solo en el cerebro, no solo en la sustancia negra, que es lo que tú has escuchado tradicionalmente. Y lo que tú ves acá en la imagen de la izquierda es lo que descubrió un científico de apellido Brack, que había alfa-sinucleína en forma de cuerpos de Levy en distintas zonas del cerebro. Y que estos cuerpos de Levy parece que están como lejos del cerebro y después se van acercando al cerebro. Lo que observó este investigador es que los cuerpos de Levy estaban presentes en una zona que se llama tronco del encéfalo, que está ligeramente por abajo del cerebro, y que de ahí comenzaban a subir al cerebro hasta llegar a la sustancia negra, y después de eso llegaban a zonas más altas del cerebro como la corteza cerebral. Entonces lo que descubrió este investigador es que las proteínas del Parkinson, las proteínas malas del Parkinson, estaban presentes e iban caminando por el sistema nervioso. ¿Y qué pasaba? Que cuando tenías cuerpos de Levy en la parte del cerebro encargada del olfato, esa persona también tenía problemas de olfato. Cuando tenías cuerpos de Levy en la parte del cerebro encargada de los movimientos, vaya sorpresa, esa persona tenía problemas de movimiento. Y cuando habían cuerpos de Levy en algunas zonas, por ejemplo, encargadas de los impulsos, esa persona tenía Parkinson con algo que se llama trastorno de control de impulsos. No sé si te suena un poco estas cosas que decimos en la clínica, pero lo que nos está hablando este investigador es que parece ser que
el Parkinson no solo afecta a la sustancia negra, sino que también hay unas cositas en otras partes del sistema nervioso. Y lo que dice acá, esta parte de la derecha, que está en inglés, por supuesto, yo te lo traduzco para que tú lo puedas entender, es cómo aparecen algunos síntomas del Parkinson. Y lo primero que comienza a aparecer, mucho antes de que la persona con Parkinson tenga problemas de movimiento, aparecen esta línea que está aquí, por ejemplo, en color rosado, la más baja que tú ves acá, que son los síntomas no motores, o sea, los problemas de sueño, los problemas de olfato y los problemas de la digestión también. Entonces, el resumen de esto es que si te acuerdas de lo que te mostré antes, esta proteína que se echa un poquito a perder en el Parkinson, parece que está primero en partes que tienen que ver con los síntomas no motores y que después parece que empieza a afectar el movimiento. Entonces, todos estos investigadores descubrieron que el Parkinson parece seguir un camino y que ese camino es lento y toma años en que se vayan presentando los síntomas. Esta es la razón de por qué el Parkinson evoluciona lento en el tiempo. Vamos a ir avanzando. ¿Cuál es la novedad? Y aquí es donde yo te empiezo a mostrar algunas cosas que se ven en estos artículos científicos tan raros. Todas estas imágenes que tú ves acá son fotos de los microscopios de cómo los científicos ven las células, ¿ya? Lo interesante es que hubo una investigación hace mucho tiempo atrás con estos autores, para los más entendidos, yo te estoy dejando abajo los artículos científicos que yo busqué para mostrarte, que antes el Parkinson se trataba con injertos de tejido. Entonces a la persona que tenía Parkinson le ponían células buenas de una parte del cerebro en la parte que se supone que funcionaba mal y se esperaba que la persona mejorara con eso. Eso es un injerto de tejido. Pero lo que pasaba era totalmente lo contrario. Parecía ser que el cerebro de la persona con Parkinson hacía que el injerto, o sea, las nuevas células que le ponían, se volvieran enfermas también. Entonces ahí los investigadores se dieron cuenta de una cosa, que parece ser que la enfermedad de Parkinson puede pasar de una célula a otra, ¿ya? Y eso es algo que se descubrió en su momento y llamó la atención, lo que dio pie para que a futuro los investigadores hicieran esto en los laboratorios. Y esto es una parte central que me gustaría que tú entiendas de manera muy sencilla. En el laboratorio, los investigadores que investigan cómo funciona el Parkinson se dieron cuenta que podían tomar estas proteínas, que son compuestos muy chicos, se ven ni siquiera en el microscopio, se ven a una mirada muy pequeña, las podían tomar en el laboratorio, por supuesto, y convertirla en estas pequeñas estructuras que después podían inyectar con una jeringa en el cerebro de un animal de experimentación, y cuando le ponían esa proteína defectuosa, el animal, adivinen qué es lo que pasaba, le daba enfermedad de Parkinson. Y eso fue un evento súper importante que se descubrió en los laboratorios porque significaba que los investigadores podían investigar el Parkinson sin dañar a personas con Parkinson. Ustedes saben que la ciencia se hace mucho en animales de experimentación y para poder investigar el Parkinson, los investigadores primero tenían que ser capaces de enfermar a un animal con Parkinson. Y se descubrió que podían hacerlo de esta manera, tomando esas pequeñas proteínas, echándolas a perder de una forma muy coloquial y después inyectándole esa proteína al cerebro de un animal y ese animal se enfermaba de Parkinson. Esos fueron los primeros acercamientos. Estimados, ¿se va entendiendo el cuento que les estoy armando en este momento? Ustedes me pueden decir en el chat y después lo vamos a conversar también mucho mejor. La segunda parte de esta historia tiene que ver con el intestino, chiquillos. Ustedes tienen acá una imagen del cerebro y acá tienen una foto microscópica de lo que hay dentro del intestino, las paredes del intestino. Lo que ven ustedes acá con esta línea amarilla representa una conexión directa, pero así una autopista directa entre el intestino y el cerebro, y esa autopista es un nervio y se llama nervio vago. Este nombre nosotros lo sabemos por anatomía, no es necesario que tú lo recuerdes ahora, pero hay una comunicación, un cable que conecta algunas zonas del cerebro con el intestino concretamente, que es donde llega la comida, ¿no es cierto? Lo que nosotros comemos. Y ese cable, esa conexión anatómica se llama nervio vago. Y eso existe, todos nosotros los tenemos.
¿Ya? Esa es la razón de por qué tu cerebro puede hacer que tú te sientas triste o enojado cuando comes algo mal, porque el nervio vago controla la motilidad del intestino y te puede hacer provocar náusea y esas reacciones viscerales cuando nos sentimos extraños. Entonces, lo que pasa es que hay una conexión entre el cerebro y el intestino, una conexión anatómica dada por nervios. No sé si alguno de ustedes ya va atando cabos con lo que le he estado diciendo. Resumiendo, el Parkinson tiene que ver con unas proteínas en el cuerpo, concretamente con una que se llama alfa-sinucleína. Los investigadores descubrieron en el laboratorio que experimentalmente podían echar a perder la proteína, inyectársela a un animal en el cerebro y ese animal se enfermaba de Parkinson. Y lo que estamos diciendo ahora es que hay una conexión directa entre el cerebro y el intestino. No sé si alguno de ustedes ya va haciendo el paso siguiente. ¿Qué tiene que ver esto de importante para el manejo de la enfermedad? Y la pregunta es, si el cerebro está conectado al intestino, ¿podría el Parkinson comenzar en el intestino y desde ahí caminar hasta el cerebro? Si lo que ya te comenté, todo este tema de las proteínas y que las proteínas parecen ir de célula a célula y migrarse, ese fue el paso siguiente. Y en los minutos que me quedan, yo les voy a mostrar tres investigaciones científicas, artículos clínicos que voy a tratar de explicar de la mejor manera posible, que nos llevan a pensar que esto, al menos en animales de experimentación, efectivamente es así. En 2018, un grupo de investigadores de Estados Unidos tomó a algunas ratitas de laboratorio y algunos monos de laboratorio y nos dijo, bien, si tenemos la capacidad experimental de enfermar a estos animales y ver cómo se comporta la enfermedad en ellos, y sabemos que los procesos celulares de la enfermedad pueden pasar de una célula a otra, segundo punto, y también sabemos que hay una conexión entre el intestino y el cerebro, entonces lo que hicieron estos investigadores fue inyectarles la proteína del Parkinson en el intestino a estos animales. Y ellos pensaban que si el intestino está conectado al cerebro, de alguna forma se supone que el Parkinson debería llegar al cerebro. Y eso es lo que vieron en estas imágenes. Todas estas son imágenes de microscopio, ¿no es cierto? Y lo interesante para ustedes es que los científicos fueron viendo el cerebro de estos animales un mes después de ponerles el Parkinson en el intestino, a los 6 meses y a los 12 meses. Y se dieron cuenta que en una escala de ese tiempo, la enfermedad de Parkinson empezaba a aparecer ya no en el intestino, sino en zonas más arriba, cercanas al cerebro. La conclusión de esto fue que se necesitó poquito tiempo en estos animales para que después de inyectarles la proteína defectuosa en el intestino, ellos empezaran con los síntomas motores del Parkinson. Y este fue el primer acercamiento científico que nos empezó a comprobar que el Parkinson podía presentarse en esa forma. La contra de esta investigación en ese tiempo, en el año 2018, que la enfermedad de Parkinson no se mantuvo en el tiempo. Estas ratitas y estos monos después se mejoraron, se les quitó el Parkinson. Entonces aquí se demostró súper bien que había una conexión entre el intestino y el cerebro, pero no era igual a lo que pasa en las personas, porque nosotros sabemos que en los seres humanos las personas no se mejoran espontáneamente de Parkinson. Entonces había un eslabón perdido, no se sabía qué estaba pasando. Después, en el año 2019, estos son grupos de investigadores que están en distintas partes del mundo, pero estaban haciendo lo mismo, coexistían en distintos lugares de nuestro planeta, ¿no es cierto? Entonces, el equipo, creo que ellos son de Europa, son de Suiza, me parece mucho. Tomaron a un montón de ratas de laboratorio y les hicieron lo mismo. Tomaron proteína defectuosa de Parkinson y si tú te fijas en este esquema de acá, dice que se las inyectaron en el intestino delgado y después vieron lo que pasaba en el cerebro. Y aquí los investigadores tomaron un abordaje distinto, utilizaron una proteína que se parece un poquito más a la que pasa en los seres humanos y observaron en distintas zonas del cerebro cómo se veía lo que les pasaba a estos animales. Y voy a pasar a ver si tengo la imagen siguiente y por favor fíjense en este dibujo que está acá. Esta es la sustancia negra de los ratoncitos. Y esta es la sustancia negra al primer mes después de haberle hecho esta inyección, al tercer mes, al séptimo mes y al décimo mes. Y si te fijas en la corrida de abajo, ¿te acuerdas del primer dibujo que te mostré hace unas diapositivas atrás? De la sustancia negra que se veía bien negrita y de la sustancia negra con Parkinson que se veía un poquito más clara. Y si te fijas acá,
pasa más o menos lo mismo. Lo interesante es que este es un animal de experimentación al que le inyectaron la proteína de Parkinson en el intestino y 10 meses después de eso, su sustancia negra se veía más blanquita, lo que significa que las neuronas de la sustancia negra de estos ratones estaban muriendo por una inyección de proteína en el intestino. Entonces, nuevamente, acá se comprobó que hay una conexión directa entre el intestino, por lo menos de estos animales, y el cerebro, y que los animales de experimentación desarrollaban Parkinson cuando les hacían esto en el laboratorio. Eso es extremadamente importante para nosotros. Vamos a entender por qué. No me quiero detener mucho más allá con esta discusión porque ya estoy cerca de mi tiempo. Vamos a pasar a las preguntas en un ratito más. Pero paralelamente, este es un estudio del 2020 en donde otro grupo de investigadores volvió a tomar otros animales de experimentación y volvió a observar el mismo fenómeno. Estos puntitos de colores que ustedes ven acá es más o menos los días que les tomó al ratón o a la rata en este caso para enfermarse de Parkinson en el laboratorio. Y lo importante de esta última investigación, que aquí la inyección de proteína parkinsoniana no se hizo en el intestino, sino que se hizo en un músculo de la pata de los animales. Y también pudo encontrar su camino hasta el cerebro. En resumen, ¿cuál es la importancia de investigaciones, de estas investigaciones? Y con esto ya estoy cerrando la discusión para que después podamos comentarla entre todos. ¿Por qué importa esto? Porque esto es el mecanismo de la enfermedad de Parkinson. Lo que estamos diciendo acá es que a menos que la causa del Parkinson sea una mutación genética, que también puede ser, el Parkinson esporádico, este que te da porque sí, que no tiene una causa conocida, que es más común en las personas sobre 65 años y que progresa lento en el tiempo y que primero parece dar problemas intestinales, después parece dar problemas de olfato, después parece dar problemas de sueño y que a la larga en el plazo da problemas de movimiento, parece que sigue un camino largo que no comienza en el cerebro, sino que comienza en otra zona del cuerpo y que eventualmente llega al cerebro y da los síntomas motores clásicos que conocemos nosotros. Eso es lo que se ha visto en los animales de experimentación y es lo que refleja más fielmente lo que pasa en los humanos con Parkinson. Yo creo que si hay pacientes escuchando esta presentación en este momento, varios de ustedes pueden decir que el Parkinson no les empezó con temblor y tampoco les empezó con rigidez. Probablemente el Parkinson empezó con problemas para dormir, o empezó con pequeñas pérdidas de olfato, o quizás empezó con tránsito lento que no podía explicarse por ninguna otra razón. Y habían tratamientos para el tránsito lento y no se mejoraba, habían tratamientos para el sueño y tampoco parecían mejorar tan bien. Y a la larga, a lo mejor algún médico le dijo a usted, señora o señor, ¿por qué no va a haber un neurólogo? Y el neurólogo ya confirma la enfermedad de Parkinson cuando ya hay presencia de síntomas motores. Entonces, ¿cuál es la relevancia de que esto se haya podido demostrar recientemente en animales? Es que las proteínas definitivamente tienen un rol clave para entender cómo funciona el Parkinson. Ya sabemos desde hace mucho tiempo atrás que el Parkinson es una enfermedad de las proteínas en las neuronas. Así lo entienden el mundo científico a nivel celular y molecular. Los procesos celulares que llevan a desarrollar Parkinson con el tiempo parecen comenzar en zonas alejadas del cerebro y llegan al cerebro en algún momento. No sé si van haciendo la clave de por qué eso es importante. Un modelo animal, que es esto que yo te comentaba de que en los laboratorios a los animales se les enferma de Parkinson para poder estudiar lo que pasa, estos nuevos modelos animales de Parkinson son súper buenos para tratar de encontrar la cura del Parkinson. Si tú sabes que la enfermedad de Parkinson comienza lejos del cerebro y solo cuando llega al cerebro la persona tiene síntomas motores, imagínate pudiéramos evitar que la enfermedad de Parkinson llegara al cerebro. No sé si me entienden como la, el sentimiento que hay detrás de estas investigaciones. Es muy probable que si podamos descubrir cómo evitar que estos procesos que ocurren dentro de la célula y con las proteínas, si podemos detenerlos antes de que lleguen al cerebro, esa persona nunca va a tener síntomas motores. A lo mejor su Parkinson simplemente va a ser un poco de estreñimiento a lo largo de la vida
Y díganme si no sería eso mucho más positivo de la realidad que tenemos ahora del Parkinson, en donde no la podemos detectar tan tempranamente y todavía no se le encuentra una cura. Lo bueno de estas investigaciones que yo te presenté ahora es que ya se conoce el mecanismo y se conoce cómo progresa la condición en el cuerpo, por lo menos de los animales de experimentación, y esta es investigación muy reciente. Actualmente los grupos de investigación están llevando esto a otros niveles y muy pronto es posible que se encuentre la forma en cómo cortarle el paso a esta proteína defectuosa y evitar que llegue al cerebro y de los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Eso es todo lo que yo tenía que presentarles por ahora. Voy a dejar de compartir mi presentación. Y ahora están todos ustedes invitados a presentar su cámara y ordenadamente a abrir sus micrófonos para hacer alguna pregunta, ya sea sobre lo que... Ay, tengo un poco de ruido actualmente. Eh, ya sea sobre lo que acabamos de conversar, el tema que es Parkinson e intestino, o sobre alguna otra pregunta que tú tengas sobre Parkinson también. Primero, yo quiero preguntarles a la audiencia que está hoy día presente si la historia que yo te conté en las láminas siguientes se entendió, si fue entendible para ti, porque yo me la jugué un poco con este tema, es un tema bastante científico, tiene varios monos que son bastante raros que yo te mostré en la presentación, y traté de hacerlo lo más entendible para que todos pudiésemos tener la idea clara. Entonces, mi primera pregunta para ustedes es si se entendió lo que yo te presenté más o menos ahora. Ahí, por lo menos, Dolores me dice por el chat que sí, efectivamente se entendió bastante. Espero que haya sido así para la mayoría de ustedes. Lo segundo, ¿alguien tiene algún comentario? Voy a darle la palabra a Tania, que tiene la mano levantada desde hace un rato, y después vamos a ir con otras personas que quisieran comentar algo con nosotros. También veo a Álvaro que está haciendo señas. Vamos a ir con Álvaro un ratito después. Pasamos con Tania entonces. Puedes activar tu micrófono y hablarnos. Y si no tienes micrófono, puedes escribir en el chat. Te estamos leyendo también. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Crees que la alimentación sí influye en el Parkinson para que empiece ahí en los intestinos, digamos? Efectivamente. Entonces, lo que yo les transmití ahora habla de los mecanismos de la enfermedad. No tiene necesariamente que ver con la nutrición. No es, digamos, que sea la comida lo que necesariamente produce los síntomas parkinsonianos que tienen que ver con el intestino. Lo que estamos hablando acá es algo mucho más profundo. Las investigaciones han demostrado que parece ser que el intestino se enferma de Parkinson antes que el cerebro. ¿Y qué rol pega la nutrición en todo este tema? Que efectivamente, si tú te hidratas adecuadamente, la hidratación es muy importante para esto, y si cuidas la nutrición, y ahí la persona más adecuada para hacer consejos nutricionales es un nutricionista que sepa del tema, puedes hacer que la condición de Parkinson intestinal, vamos a decirlo en ese sentido, se controle un poquitito más. ¿Ya? Todavía es muy pronto para asumir una postura de decir que podemos evitar el Parkinson en ese momento, porque el Parkinson es bastante misterioso, no se deja ver cuando empieza a ocurrir. Y uno piensa que si empezamos con problemas intestinales, es incorrecto decir que tenemos Parkinson, uno le echa la culpa a otras cosas y muchas veces el problema intestinal no tiene nada que ver con la enfermedad. El tema es que las personas que tienen enfermedad de Parkinson, la gran mayoría sí tiene problemas intestinales y esta parece ser la causa de eso, ¿ya? Todavía esto es investigación muy reciente. Es bien difícil sacar conclusiones al respecto. Sin embargo, hay algunos intentos, no quise meterlos en la presentación porque, insisto, es demasiado reciente, que algunos alimentos pueden cuidar el intestino. Hay un azúcar, y esto yo sí se los comento porque es información científica ya publicada, no se los mostré, pero es real. Hay un azúcar que se llama trealosa y que se usa en cocina a veces. Y la trealosa se ha demostrado que mejora la salud intestinal.
Lo que no se sabe es si eso tiene importancia o no para el Parkinson, pero sí se sabe que cuando usas trealosa como azúcar en animales de experimentación, estos animales tienen menos tránsito lento, tienen menos estitiquez, tienen menos problemas para ir al baño y que también se enferman menos de enfermedades del cerebro. Entonces parece que está todo relacionado. Todavía es muy pronto para recomendar el uso de trealosa en personas con Parkinson, pero lo cierto es que eso es información que también está disponible. No sé si eso orienta un poco a la pregunta de Tania. Sí, gracias. Teníamos hace poquito otra mano levantada. Yo vi primero a Álvaro, no sé si Álvaro está en condiciones de comentarnos, y después vamos a ir con Sterling. Después de Sterling vamos a tomar un par de preguntas que hay en el chat. Entonces vamos con Álvaro primero. Álvaro, tienes que activar tu micrófono. Ahí abajo a la izquierda hay un icono que tú lo pinchas y así te vamos a poder escuchar. Ahora Ahí. tienes tu micrófono activado. Gusto saludarte, Álvaro. Hace mucho tiempo que no te veía. Tienes un poco de ruido ambiente, pero te escuchamos. Bueno, yo la verdad que igual mi pregunta es, ¿la proteína alfa-sinucleína es un prión o es una proteína? Usted parece que está bastante enterado del tema, ¿ya? Para los que no saben, y por favor si puedes silenciar brevemente tu micrófono, y después lo puedes activar nuevamente. Álvaro nos pregunta si la proteína que yo les mencioné, esta alfa-sinucleína, es un prión o es otra cosa. Prión vamos a decir que es otra cosa. Hay una proteína priónica, es otra proteína. Pero al mismo tiempo, prión es un concepto. Un prión es una proteína que es capaz de actuar como molde. Piensa de lo siguiente, imagínate que tú tienes una proteína que tiene esta forma, la forma de mi mano. Las proteínas tienen muchas formas, imagínate que hay una que tiene esta forma. Si esto fuera un prión, esta proteína puede acercarse a esta otra que tiene forma de mano empuñada y puede convertirla en una mano estirada. Eso hacen los priones. No sé si me explico, Álvaro, hazme una seña si se entiende más o menos. Los priones son proteínas que actúan como moldes. La alfa-sinucleína del Parkinson, la proteína alfa-sinucleína defectuosa, actúa como prión. Álvaro, ¿te hace sentido el concepto? Entonces, la alfa-sinucleína parkinsoniana puede pasar de una célula a otra y hacer que la alfa-sinucleína normal se vuelva parkinsoniana. No sé si me metí en un trabalengua medio extraño, pero eso es parte del mecanismo de la enfermedad. Entonces, así se piensa que el Parkinson puede pasar de una zona a otra del cuerpo. Así se piensa que el Parkinson puede pasar del intestino al cerebro con un mecanismo tipo prión, donde tienes una proteína que puede actuar como molde sobre otra y transformarla. Y después esa que se transformó puede transformar a otra y así sucesivamente por rutas que estén conectadas. El tema es que el intestino sí está conectado al cerebro por el nervio vago. Entonces por ahí la proteína parkinsoniana puede llegar al cerebro fácilmente. Álvaro, ¿estamos claros? ¿Te hace sentido? ¿Sí? Hazme una seña o dime con tu micrófono. Lo que pasa es que yo igual estuve averiguando con respecto a todo esto. Tenía una teoría bastante antigua con respecto a que el Parkinson venía del estómago. Estuve averiguando, preguntando a un nutricionista, al profesor Mauricio, y me explicaba más o menos cómo era el procedimiento digamos, de esos distintivos. Entonces, Efectivamente, termina, dale. Te interrumpí. y él me decía que las proteínas que nosotros consumimos se transformaban en los aminoácidos que llegaban al Ajá. cerebro y que se transformaban en las diferentes sustancias. Entonces, igual me causaba ruido, ¿por qué si las proteínas se transformaban en ese tipo de sustancias? ¿Por qué la alfa-sinucleína no llegaba de esa manera al cerebro? Al parecer Ahora, sí, al parecer sí. Hay que hacer una distinción, sí. Cuando uno dice proteínas, la verdad es que hay cientos de millones de proteínas distintas. Algunas de esas las consumimos a través de la dieta y son parte de los nutrientes. Y proteínas como la alfa-sinucleína
no vienen en la dieta, son parte de nuestro cuerpo, ya están en nosotros. Yo tengo alfa-sinucleína, usted tiene alfa-sinucleína. El mecanismo que hay detrás del Parkinson es que por razones todavía desconocidas, la alfa-sinucleína empieza a comportarse de forma extraña y eso parece que da Parkinson, y al parecer eso comienza lejos del cerebro y llega al cerebro con los años. Ese es el mensaje como muy redondo de esta presentación. Lo otro que yo fue respecto a una proteína que tiene el pescado. El pescado, sobre todo la carpa y ¿cómo se llama? El salmón rojo. Así es. El omega 3 y el omega 6. Se llama parvalbúmina. La parvalbúmina también. No voy a entrar más en detalle sobre eso, porque quiero que el mensaje quede claro. Desde ya les anticipo que nuestro próximo conversatorio online va a ser de nutrición, entonces ahí vamos a estar hablando más de temas nutricionales. Y por ahora vamos a quedarnos con lo poco que les puede transmitir sobre lo que pasa con las proteínas y el Parkinson. Gracias. Si pueden los que ya hicieron su pregunta ir desactivando el micrófono para que no nos interrumpa el ruido ambiente y podemos dar la palabra, me gustaría a Sterly, veo a Sterly por ahí, no sé si Sterly es su nombre o es solo su nick. Doctor, mi nombre es Doris, yo soy la cuidadora de Sterly, que ella tiene Parkinson. Y bueno, yo le hablo desde Pereira, Colombia. Muchas gracias por toda esa información que está demasiado interesante. De hecho, pues son cosas que yo he venido también como estudiando. Lo que usted dice me parece muy bueno porque sí, es una información que sacan por ahí en documentos y en donde personas que no tienen Parkinson ni la leen y las personas interesadas directamente nunca tienen acceso a esta clase de información. Doctor, qué pena, no entendí bien. ¿La alfa-sinucleína entonces se forma primero en los intestinos o en el cerebro? Muy agradezco tu pregunta. Yo sé que estos temas de repente son medios agresivos de entender. La alfa-sinucleína es una proteína normal del cuerpo. Que la tenemos todos, sí. Y está en muchas partes. Está en el intestino, está en el cerebro, está en el tronco del encéfalo, está en la sustancia negra, incluso se dice que está en la columna, en la médula espinal o hasta en las articulaciones. Se ha encontrado en muchas partes. Y esa proteína tiene una función normal que es no patológica, sirve para algo en nuestro cuerpo, ¿ya? El problema es cuando la proteína se echa a perder. Y eso es una cosa súper clara que ya se sabe hace mucho tiempo. Cuando la alfa-sinucleína se echa a perder, las personas se enferman de Parkinson. ¿Y qué la hace perder? ¿Qué es lo que hace que ocurra ese fenómeno? Que se echa eso a perder? Es todavía un misterio. Bueno, ya, doctor. Bueno, a veces la alfa-sinucleína se echa a perder por un problema genético. Algunas personas tienen una mutación genética que hace que su alfa-sinucleína se eche a perder con el tiempo. Otras veces, la alfa-sinucleína se echa a perder por exposición a pesticidas o a tóxicos. También eso es una posible causa. Y otras veces es un misterio. Lo que yo les presenté ahora es que, así como esa alfa-sinucleína normal está presente en distintos lugares del cuerpo, un mecanismo real de la enfermedad es que si la alfa-sinucleína se echa a perder en el estómago, de ahí puede llegar hacia el cerebro por un mecanismo tipo prión, como lo que nos contaba Álvaro. La alfa-sinucleína mala puede hacer de molde hacia la buena y echa a perder a la buena. No sé si se entiende, ¿ya? Sí. Qué increíble esta audiencia, si es que me entienden lo que les estoy hablando, porque estos son términos muy de laboratorio. Por eso no llega a las personas, porque son medios complicados de explicar. Pero en esencia es eso. Entonces, ¿cuál es el mensaje final que yo traté de transmitirle? Es que si sabes que la alfa-sinucleína mala puede viajar desde el intestino al cerebro, imagínate encontráramos una forma de cortarle el camino y que no llegara al cerebro. Eso entonces sería... hallaría la cura para el Parkinson. No la cura, el freno. Es distinto a la cura. La cura tiene que ver con revertir la enfermedad. Pero algo como lo que yo te estoy diciendo probablemente no revierta la enfermedad, pero va a evitar que llegue al cerebro. Y eso sería, por supuesto, muy provechoso. Bueno, doctor, muchas gracias. ¿Tenías otra pregunta más o comentario o era solo eso?
No, era solo eso, doctor. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Ahora, antes de pasar a otra persona que tiene la mano levantada, voy a tomar la única pregunta que ha llegado por el chat. Esto es una pregunta de Irma Evelyn, que nos dice en cuanto al complejo de vitaminas B, y nos dice, se sabe que tiene relación que no haya suficientes vitaminas del complejo B, supongo, con el Parkinson. El tema vitamínico es más de la esfera nutricional, escapa un poco al tema de lo que estamos hablando en estricto rigor hoy, pero yo sí te puedo decir que las vitaminas del complejo B tienden a ser muy protectoras para el sistema nervioso, ¿ya? Eh, son, contribuyen a reducir la inflamación en el sistema nervioso. Y eso es la forma en cómo se piensa que las vitaminas del complejo B pueden tener un efecto positivo para la enfermedad. De ellas, la que probablemente es más conocida por todos nosotros es la famosa neurobionta, que son vitaminas del complejo B y que podrían ayudar a la enfermedad de Parkinson, ¿ya? El mecanismo todavía no está muy claro, hay un poco de placebo en ese medicamento, sí que lo hay, pero lo cierto es que tiene muy pocos efectos secundarios negativos y que algún beneficio trae. Eso es todo lo que puedo decir desde la evidencia, digamos. Ana quiere entregar su experiencia, probablemente es la misma persona que tiene su mano levantada. Antes de que pasemos a una cosa más de testimonio, me gustaría saber si hay alguna otra pregunta de la audiencia. Ana, por supuesto, vas a tener tu momento, pero antes me gustaría saber si hay alguna pregunta de la audiencia, algo que se haya desprendido de la presentación o alguna otra pregunta sobre Parkinson que quisiesen plasmar en este momento. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Por qué se recomienda tomar la levodopa lejos de las proteínas? Nos dice María Victoria. De nuevo estamos cayendo en un tema más nutricional, pero la explicación de eso es muy sencilla, ¿ya? La levodopa, como ustedes saben, es el medicamento que nuestro cerebro usa para convertirlo en dopamina y es el tratamiento eje de la enfermedad de Parkinson. Todos saben eso, ¿no es cierto? Esa levodopa, a menos que tú tengas una bomba intestinal de levodopa, que es un sistema que te manda la levodopa directamente al intestino, algunos pacientes lo tienen. Nosotros consumimos habitualmente la levodopa en una tableta, en un comprimido, por la boca, ¿cierto? Hasta ahí estamos todos ok. Para que esa levodopa llegue desde la boca a tu cerebro, tiene que pasar por todo el tracto digestivo, ¿cierto? Tiene que hacer el camino desde la boca, la tráquea, el esófago, el estómago, el intestino, la sangre y el cerebro. Ese es el tremendo camino que tiene que recorrer la pastilla que ustedes toman cuando usan su medicamento. Y la levodopa pasa a la sangre en el intestino, y de ahí la sangre se va al cerebro. Entonces, el intestino, por una cosa biológica, está después del estómago. ¿Qué pasa si tú tomas tu comprimido de levodopa con el estómago lleno, lleno de proteínas o lleno de cualquier otro alimento? La levodopa no va a pasar al intestino porque se va a quedar atascada en el estómago con toda la comida y muy poquito de ese comprimido se va a absorber por la sangre y finalmente llegar al cerebro. Y esa es la razón de por qué tú debes tomar el medicamento lejos de las comidas, especialmente si son comidas con contenido proteico, porque las proteínas se demoran un poquito más en el estómago. Entonces te hacen un taco ahí. Imagínate que la levodopa tiene que ir por una autopista que parte en la boca y termina en el cerebro y se forma un taco en el estómago. La levodopa no puede continuar su camino. Entonces esa es la sencilla razón de por qué tienes que tomar el medicamento lejos de las comidas. Media hora antes o media hora después. Y si te quieres poner más específico todavía, ojalá media hora antes. Para que la levodopa sea lo primero que vaya y después venga toda la comida, entonces mucho mejor. No sé si eso responde a la pregunta de María, ojalá que sí. Si hay otra pregunta sobre Parkinson o sobre el tema que les presenté, la podemos hacer ahora antes que pasemos a Ana, que nos va a contar su experiencia. Tenemos otra pregunta, Rosy y Armando en el chat. ¿Cuánta levodopa tolera el organismo? Yo tomo 4 tabletas al día. Ya. Vamos a tocar ese tema porque yo sé que es una pregunta de muchos de ustedes. A lo mejor a muchos de ustedes les han dicho que la levodopa con el tiempo se hace poco efectiva, entonces hay que ir tomando de a poco porque si tomas mucho deja de hacer efecto. ¿A alguien le han dicho eso en algún momento? Lo real es que la levodopa nunca deja de hacer efecto, ¿ya? Lo que va pasando
es que cada vez hay menos neuronas de la sustancia negra que puedan tomar esa levodopa y convertirla en dopamina. Eso es lo que va pasando en el Parkinson. Pero si tú eres una persona con Parkinson que llevas a lo mejor 20 años con la enfermedad, y yo te digo que te tomes 5 tabletas de levodopa de una, por favor, nadie haga esto, no me copie lo que yo estoy diciendo, solo lo estoy usando como ejemplo, pero si tú eres una persona con muchos años de enfermedad y estás a lo mejor muy rígido, rígido al punto que no te puedes mover, si tú te tomas una cantidad importante de levodopa, te va a hacer efecto y te vas a poder mover. El problema es que te vas a pasar para el lado contrario de la balanza y vas a caer en algo que se llama disquinesia y no vas a poder controlar tu movimiento por el exceso de levodopa que anda dando vuelta en el sistema. ¿Ya? Entonces, ¿cómo los neurólogos ajustan la levodopa? Tienen que darte la cantidad precisa para controlar los síntomas del Parkinson sin producir disquinesias. Y ese es el ajuste que los neurólogos van haciendo en el tiempo. ¿Ya? Pero eso de decir que la levodopa pierde efectividad en el tiempo, eso es mentira, porque la levodopa siempre es efectiva. Lo que pasa es que en el cerebro de la persona con Parkinson hay cada vez menos neuronas que son capaces de tomar esa levodopa y convertirla en dopamina. Eso es una realidad. ¿Ya? Entonces, para responder a la pregunta, ¿cuánto levodopa tolera el organismo? La dosis justa para controlar los síntomas del Parkinson y no más que eso. Si tomas demasiada levodopa, te vas a mover más, pero no vas a poder controlar ese movimiento. Y si tomas mucha levodopa, tu cuerpo va a generar una reacción adversa y eso te va a provocar problemas severos, ¿no es cierto?, que es pérdida de conocimiento y va a ser necesario que tú vayas al hospital para eliminar esa levodopa excesiva. Entonces, la levodopa en exceso, por supuesto que no es algo que deberíamos hacer. Gloria tiene la mano levantada, no sé si quiere hacer una pregunta antes de que pasemos al testimonio. La inquietud mía es, ha hablado mucho de la levodopa, pero a mi esposo también le están dando Mirapex. ¿Para qué es ese medicamento? El Dice Mirapex, Pramipaxol. el Pramiprexol, ok. El Pramiprexol, que puede tener distintas marcas, en Chile se llama Biopsol, Cifrol, y creo que esos son los nombres que tiene en nuestro país. En el país de Gloria se llama Mirapex. El Pramiprexol es lo que en clínica conocemos como un agonista de la dopamina. ¿Qué es un agonista? Es una molécula química que se parece mucho a la dopamina, pero no es dopamina. Imagínate si la dopamina es esta mano, así, tal y como tú la ves, un agonista de la dopamina es esto. ¿Lo entiendes? Así como gráficamente. Es una molécula química que es casi igual a la dopamina, pero no es dopamina. Entonces, el cerebro la puede usar para potenciar la acción de dopamina y por eso el pramipexol es un mecanismo ayudante del tratamiento. A veces en las personas con Parkinson más leve, recién diagnosticado, con muy poquititos síntomas, el pramipexol basta para controlar los síntomas de la enfermedad y es por eso que algunos pacientes solo usan pramipexol y todavía no necesitan usar levodopa. Porque solo basta con el agonista, que es una mano muy parecida a la dopamina, para controlar los síntomas. Pero eventualmente, con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, esa persona que solo trata el Parkinson con pramipexol va a necesitar el tratamiento fuerte, ¿cierto?, que es la levodopa, y ahí normalmente va a quedar como coayudante, ¿cierto?, levodopa más pramipexol. ¿Estamos, Gloria? A lo mejor eso era lo que preguntabas. Eso es el pramipexol. Gracias, así es. Si no hay ninguna pregunta más en específico, me gustaría darle la palabra ahora a Ana para que no espere más tiempo. Ella quiere contarnos su experiencia, así que por favor escuchémosla y después comentamos un poquito más. Todavía estamos como en el tiempo. Ana, si puedes activar tu micrófono para que nos cuentes. Si es que está todavía por ahí, ¿no es cierto? Ahí está. Aquí estoy. Hola, buenas tardes. Hola Ana, entonces cuéntanos de dónde nos estás hablando, de qué país. Soy matrona jubilada por discapacidad. Yo, la experiencia que tengo, que el cuerpo habla. Yo empecé con Ok. un problema un año antes que me diagnosticaran el Parkinson, con muchos problemas de estitiquez. Yo no entendía, algo pasaba en mi organismo que no lograba entender. Ahora me hace mucho sentido que lo quiera, donde estaba comenzando.
Después de ahí vinieron los bloqueos y bueno, todo el mecanismo que se produce después. Claro. Entonces, lo que nos dice Ana, más desde su testimonio, es probablemente algo que es una realidad para muchos de ustedes. El primer síntoma de Parkinson, muy rara vez, es un síntoma que tiene que ver con el movimiento. Por lo general, el primer síntoma de Parkinson es la estitiquez, el tránsito lento, a lo mejor es el dormir poco, a lo mejor es el moverse mucho mientras duerme. Esos son los primeros síntomas del Parkinson, la pérdida de olfato también. El problema de la medicina actual es que hoy en día no hay cómo asegurar que una persona que tiene eso vaya a tener Parkinson, porque además esos síntomas son muy comunes en toda la población. O sea, yo mismo he tenido tránsito lento alguna vez, varios de nosotros a lo mejor hemos actuado un sueño durante la noche, y decir que si nos pasa eso vamos a tener Parkinson es un error, no podemos asegurarlo. Pero al revés, si tú le preguntas a una persona que tiene Parkinson, antes en su vida has tenido pérdida de olfato, has tenido problemas intestinales, has tenido problemas para dormir o algún tipo de problema de sueño, lo más probable es que esa persona con Parkinson te diga que sí. Mucho antes de tener la enfermedad, tenía como que me costaba ir al baño, no sabía por qué, o a veces lo dice un familiar o la esposa, ¿no es cierto? O el esposo, y me dice, no, este o esta toda la vida ha tenido problemas para dormir, toda la vida me despierta durmiendo. Entonces, es como un antecedente, porque por todo lo que conversamos en la presentación también. Gracias, Ana, por la experiencia. Voy a tomar algunas otras cosas que han ido apareciendo en el chat. Por ahí alguien que tiene un nick probablemente dice OnePlus, que es como el nombre de un teléfono, creo. Dice, el clorhidrato de amantadina se receta para pacientes con Parkinson. Efectivamente, la amantadina es otro ayudante del tratamiento médico del Parkinson. Para quien no lo sepa, la amantadina es un antiviral, es un medicamento que se descubrió para tratar infecciones por virus, y después se descubrió que ayudaba al Parkinson también. Y la amantadina es especialmente útil cuando el paciente tiene disquinesias. Ayuda un poco a controlar las disquinesias. La amantadina, para los que son de Chile, en Chile se llama Prayanol, y lo triste es que el laboratorio que lo fabrica lo descontinúa como una vez al año, entonces actualmente no hay Prayanol en ninguna parte. Entonces las personas que lo usan están teniendo muchas dificultades para conseguirlo actualmente. Por favor, cuando yo haga un comentario sobre medicamentos, no es una receta, no es una indicación médica. La única persona que puede indicar un tratamiento médico es el neurólogo que los atiende a cada uno de ustedes. Tengo otro comentario de Mayra. Te digo al tiro, Mayra, que no soy doctor. Por favor, puedes decirme Miguel o Miguel, basta. Nos saluda desde Oaxaca, México. Agradece la claridad de la presentación. Duda dice, ¿qué se puede hacer para mejorar la calidad de sueño? Mi madre tiene Parkinson, cada vez le cuesta más dormir. Eh, Como ya hemos estado conversando, los problemas de sueño parecen ser una característica bastante común de la enfermedad de Parkinson. Normalmente las personas con Parkinson tienden a dormir poco y a dormir como por periodos, lo que se llama sueño fraccionado, ¿ya? ¿Qué hacer para manejarlo? Primero, recurrir a la higiene de sueño convencional. ¿Qué significa esto? Mejorar la dieta, mejorar la hidratación y hacer ejercicio. Si tú tienes esas tres cosas más o menos resueltas, eso debería tener un impacto en el sueño. Si tú haces ejercicio, vas a dormir mejor y más relajado y ese sueño va a ser más reparador. Si te mantienes hidratado, eso también va a mejorar el sueño. Si no puedes, si eso no basta, digamos, podríamos usar algo que nosotros en el mundo científico llamamos encarriladores de sueño, que son compuestos que no inducen el sueño, pero ayudan a regularlo. El más conocido por lejos es la melatonina, que es un encarrilador de sueño nocturno, o sea, te ayuda a dormir, ¿ya? Si nada de eso funciona, la indicación más correcta es que tú puedas decirle esto al neurólogo, porque el neurólogo puede hacer un estudio más profundo y si es necesario recetar un medicamento inductor de sueño, que cuando está bien indicado tiene
muy pocos efectos secundarios y la verdad es que ayuda a dormir mejor. Pero esa sería la conducta que debiésemos tomar. Ningún paciente desearía sumar más medicamentos a los que ya toma, entonces primero deberíamos probar haciendo ejercicio de forma regular, arreglando la dieta, después usando algunas cosas bastante inocuas como la melatonina y otras más que pudiesen haber, y finalmente llegar a una evaluación más profunda que nos permite saldar el tema. Rosy nos dice, los calambres en todo el cuerpo fueron mi detonante y después de varios estudios lo diagnosticaron. Otra cosa que suele estar presente en el Parkinson antes de ser diagnosticado son los dolores y los espasmos musculares que parecen no tener causa alguna. Como que te duele un hombro y te lo tratas con kinesiólogo, ¿no es cierto? Como debe ser, y después el dolor de hombro se te va al otro hombro y te tratas esa y se te va la espalda, y se te va el muslo, y se te va la rodilla, y hay mucho dolor que no sabemos de dónde viene ni por qué, y eventualmente a alguien del equipo de salud se le ocurre decirte por qué no tenemos una consulta con un neurólogo y finalmente se dice que hay un Parkinson detrás, ¿no es cierto? Entonces ese dolor inespecífico que parece no irse con nada, que va y vuelve y que no responde a la terapia convencional y que curiosamente se pasa con levodopa, tiene mucho que ver con la clínica del Parkinson también y no es raro encontrarlo en los pacientes. Mireya nos dice, buenas tardes, se dice que la levodopa tiene una vida media de 5 años y que luego ya no tiene el mismo efecto. ¿Será que las neuronas están más afectadas o será porque hay más tiempo con la enfermedad? En realidad, porque cuando el diagnóstico... Ok, entonces hay mucha información ahí. Ese dato yo sé que algunos de ustedes lo han escuchado, que la levodopa solo sirve por 7 años, 5 a 7 años, y que después el paciente básicamente está en silla de ruedas. Todos esos estudios que han medido cuánto dura la levodopa se han hecho hace mucho tiempo y se han hecho en pacientes que no hacen ejercicio. Y esa es una verdad que tenemos que asumir de verdad. Si usted es una persona con Parkinson que solo trata su enfermedad con el medicamento y no hace nada más, lo más probable es que la levodopa tenga una vida útil de 5 a 7 años, lo que significa que al cabo de ese tiempo usted va a ver muy afectada su calidad de vida con dificultad para caminar y equilibrio. Eso es un hecho. El tema es que el Parkinson no se trata solo con medicamentos, pues. Y aquí hay varios presentes que pueden dar testimonio de eso porque entrenan con nosotros en Concepción. Si usted además de los medicamentos perfectamente indicados, hace ejercicio y maneja su nutrición adecuadamente, usted convierte esos 5 a 7 años en 10, en 15, en 20 y en muchos años sin que el Parkinson afecte significativamente a su habilidad para caminar o mantenerse de pie, que eso es lo principal importante. Así que es importante que Mireia haya hecho esa acotación, porque esa vida útil de la levodopa está calculada en personas con Parkinson que no hacen ejercicio. Cuando usted hace ejercicio, la cosa cambia, pero drásticamente. Ok, creo que ese era el último comentario que teníamos por el chat. No sé si hay alguien, voy a ofrecer la palabra una última vez. Son las 8:12 minutos, lo que significa que llevamos 1 hora y 12 minutos de conversatorio. Insisto, si alguien más quiere hacer un comentario o dar su opinión, puede hacerlo y después de eso ya estaríamos cerrando nuestra actividad de hoy, que ha andado bastante bien con los tiempos. ¿Algún otro comentario o duda, pregunta? Hola. Tengo a María de los Ángeles Sánchez Aguilar. Si quieres decirnos desde dónde nos estás escuchando y después nos haces tu comentario. Monterrey, México. México. Un saludo, un abrazo para todos. Igualmente. Tengo de 2017 la fecha con Parkinson. A los 42 años se me detectó, pero de 6 años atrás con síntomas. Y lo que me ha ayudado muchísimo, bastante en cuanto a eso, respecto a mi calidad de vida, es el ejercicio. El ejercicio y la alimentación. Sobre todo la alimentación. Me gustó mucho este tema del día de hoy porque creo que va muy relacionado al Parkinson con el cuidado de nuestro sistema digestivo. La mayoría de los casos que yo he conocido tenemos mucho estreñimiento desde mucho tiempo atrás, desde niños algunos, y eso es algo muy importante que debería tomar en cuenta la Secretaría de Salud en todos los países, que el estreñimiento es una de las partes que pudiera proyectar un posible Parkinson, ¿verdad?
Efectivamente, tal como nos comentas tú, desde hace harto tiempo se sabe que el estreñimiento es uno de los síntomas más comunes del Parkinson, probablemente incluso más común que el temblor de las manos. Hay más personas con Parkinson que tienen problemas intestinales que personas con Parkinson que tiemblan en su cuerpo. Eso es un dato. Lo nuevo, que se complementa con las investigaciones que yo te mostré ahora, que son de los últimos años, es que ahora se conoce el mecanismo. Se sabe por qué hay problemas intestinales en el Parkinson. Y es que básicamente los mismos mecanismos celulares que producen los problemas motores también están presentes en el intestino desde hace mucho tiempo antes. Y lo bueno de que ahora se sepa eso es que ahora se pueden encontrar formas de cómo atacarlo, ¿ya? Y toda esta información que yo les quise transmitir ahora es para que ustedes sepan que, porque muchas veces es desalentador para los pacientes y para las agrupaciones, que constantemente está esta pregunta ya, ¿y por qué todavía no hay una cura? ¿Por qué todavía no podemos frenar la enfermedad? ¿Cuánto más hay que esperar? Llevamos mucho tiempo sin tener ninguna novedad. Y lo que ustedes deberían entender es que la investigación en Parkinson no se detiene nunca. Todo el tiempo están saliendo cosas nuevas, todo el tiempo se están desmintiendo cosas que antes creíamos saber y ahora no. Y lo bueno de lo que les compartí hoy día es que ya se sabe con bastante certeza un mecanismo que explica que la enfermedad de Parkinson pueda generarse fuera del cerebro y llegar al cerebro con los años. Entendiendo eso, los científicos pueden empezar a encontrar formas de atacar todo este proceso en distintas formas. Y eso, créeme que ineludiblemente va a llevar a, en algún momento, a encontrar un freno de la enfermedad y después, poquito tiempo después, a encontrar la cura. Estamos muy cerca, la verdad. Probablemente de aquí a un par de generaciones más ya se viva en un mundo en donde el Parkinson se pueda por lo menos frenar. Esa es una mirada optimista que hay que tener. Por allá en el chat hay algunos agradecimientos. María Victoria. Dolores levantó la mano ahora, si quieres puedes dar tu palabra y vamos a ir eh, en unos minutos más cerrando. También está Boris ahí agradeciendo. Dolores, te escuchamos. Dinos por favor desde dónde nos estás hablando. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Antes que nada, bueno, estoy en Mérida, en México. Okay. Antes que nada, pues felicitarte por la plática, es muy interesante. Yo soy maestra en cultura física para el adulto mayor y hace algunos años estuve en un congreso y conversatorios sobre el ejercicio y el Parkinson, ¿no? Cómo mejora bastante estas cuestiones que dices, el equilibrio, la fuerza, el poder mantenerse funcionales. No sé si existe aquí en México, estaba viendo que está de neuroboxing, ¿no? Ah, somos nosotros. Neuroboxing es chileno. Exactamente. Sí. Sí. Entonces, mi pregunta es si hay alguna asociación similar, si tú sabes si existe alguna asociación similar o de qué manera se puede realizar una asociación así aquí en México, porque bueno, también soy entrenadora de boxeo y a mí me interesaría pues trabajar con este grupo, porque pues me parece muy importante el llevar este tipo de información y de ejercicio a la gente con demencia y en este caso con esta de enfermedad de Parkinson, ¿no? Claro. Mira, tal como tú dices, lo que tenemos que entender aquí como audiencia es que lo que sirve para Parkinson es el ejercicio. A los pacientes que están escuchando acá, cualquier modalidad de ejercicio que puedan hacer les va a ser beneficiosa, ¿ya? Y neuroboxing es una forma de hacer ejercicio. Así como está quizás el ejercicio más aeróbico, andar en bici, trotar, hacer kinesiología más tradicional, sesiones de baile entretenido, natación, equinoterapia, hay un montón de formas y eso es muy positivo para los pacientes porque para ejercicio, colores y sabores. Lo que te guste va a ser beneficioso. Sí, y Dolores sabrá muy bien que para que el ejercicio sirva tiene que seguir ciertas pautas y aquí voy a ser categórico, hacer ejercicio una vez a la semana, bien para tus huesos y tendones, pasa desapercibido para el Parkinson. Si tú quieres que el ejercicio te sirva, tiene que ser 3 veces por semana como mínimo y por no menos de 30 minutos.
Y si nos queremos poner un poquito más específico, la intensidad de ese ejercicio tiene que ser moderada a alta. Si un paciente que está haciendo ejercicio con nosotros no se cansa en nuestras sesiones, significa que lo hicimos mal, porque la sesión de ejercicio tiene que cansar un poquitito al paciente para que le sirva, ¿ya? Si bien, como yo te comentaba, neuroboxing Parkinson es algo que nosotros desarrollamos en Chile para población chilena, hay otros grupos que utilizan el boxeo terapéutico en otros países. No sé en México si hay algún grupo que lo esté haciendo. En lo concreto, si a ti te interesa conocer la experiencia nuestra, podríamos estar en contacto, ya que nosotros también capacitamos a profesionales. Ese es como un dato anexo en donde les compartimos nuestra experiencia de profesionales que quieran usarlo en otros lados. Muy anecdóticamente, nosotros desde Chile fuimos el 2019 al Congreso de Parkinson en Japón, y de camino a Japón pasamos por México, nos encontramos por ahí con Adriana, que es una muy conocida activista pro Parkinson de por allá, probablemente conocida de Mireia, que debe estar por ahí. Y como estuvimos como cerca de 20 horas en México, quisimos ir a alguna agrupación, pero no se nos dio la oportunidad de estar presencialmente con ustedes porque México es excesivamente grande. Concepción, acá en Chile, es una ciudad pequeña, llegas a todos lados en 20 minutos. En México es muchísimo más grande y nos quedó grande eso y no pudimos llegar. Pero la opción de mantener el contacto a distancia existe. Yo voy a dejar aquí el número de teléfono para cualquiera que quiera hacer preguntas, más 569-9203-7345, ahí está en el chat. Y si quieres mantener el contacto nos puedes escribir en algún momento. Mireia te pregunta, y contáctate también con Mireia, que te está preguntando en qué parte de México te encuentras, porque ahí Mireia es la que maneja todo, sabe, está ok. muy enterada de la red mexicana de Parkinson. Hola. Perfecto, te agradezco mucho. Gracias. Y para las personas que les interesa conocer la experiencia chilena, guarden nuestro contacto, más 569-9203-7345, me pueden escribir por WhatsApp y ahí coordinamos algo. Yo les recomiendo muchísimo. Yo he tomado la clase de neuroboxing con ellos y es excepcional. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, creo que estamos llegando a un tiempo prudente para que aquellos que son pacientes no se agoten más ante una pantalla. Por supuesto, como saben, esta presentación fue transmitida también en Facebook, así que hay gente que nos estuvo viendo por fuera de Zoom y la hemos estado dejando grabada también. Yo voy a procesar el video y se los voy a compartir tanto por redes sociales como a aquellos a quien tengo en contacto directo a través del teléfono. Muchas gracias por la tremenda participación que tuvimos, incluso se estuvo sumando gente hasta hace muy poco. Yo difundí esto solo con una semana de plazo. Desde ya los dejo invitados para un siguiente conversatorio en donde sí vamos a estar hablando de los aspectos nutricionales del Parkinson, ya netamente lo que tiene que ver con la alimentación y lo que comemos. Y esa va a ser nuestra próxima actividad también un poco dentro del mes de abril, que es una conmemoración de la enfermedad de Parkinson a nivel mundial, ¿cierto? Por mi parte me despido. Muchas gracias de nuevo a ustedes por estar presentes. Esperamos verlo en otras instancias. Los datos de contacto han sido entregados y quedamos disponibles para cualquier comentario a futuro que puedan hacernos.